Zoom a la noticia. Hola, bienvenidos a Zoom, a la noticia online. Gracias por estar con nosotros en www.ntn24.com. En este programa debatimos la crisis de la eurozona y el rescate a Grecia. Los 27 países de la Unión Europea analizaron hoy sus cartas de soluciones para la crisis que amenaza con poner fin a su moneda única, además de blindar su sistema para evitar nuevas dificultades en el futuro. La agenda se centró en analizar cómo sacar a Grecia del hueco de la deuda, que actualmente asciende a 350.000 millones de euros, el 160% del valor de su Producto Interno Bruto. Los planes de rescate a cambio de medidas de austeridad solo han logrado un profundo rechazo social entre su población y un infortunado crecimiento de su crédito que actualmente se considera insostenible. En la cumbre se propuso rebajar la deuda helena entre un 50 y 60%, pidiendo a la banca privada asumir la pérdida a cambio de un compromiso de recapitalización, el cual aún no está concreto. Los bancos solo ofrecen asumir saldos en rojo por el 21%. A pesar de centrar la atención en dar la mano a Atenas, la cumbre también analizó cómo fortalecer el Fondo Europeo de Estabilización Financiera para evitar que otras naciones que también están en aprietos por sus deudas, como Irlanda, Italia, Portugal y España, caigan en un efecto dominó. Estamos en vivo, son las 9:39, hora de México DF. Suma la noticia, debate ahora sobre la crisis en la eurozona con César Ferrari, con Alberto Bernal, con Franco Rinaldi, y nos continúa con nosotros César Páez. Voy de inmediato, hacemos contacto, Zoom debate con Alberto Bernal, jefe de investigaciones de Multi Capital Markets. Como siempre, Alberto, bienvenido, qué placer. Gracias por la invitación, Hassan. Alberto, me acaban de informar internamente que ya decidió este grupo de los 27 condonar el 50% de la deuda griega. La pregunta es, ¿se debe dar este segundo rescate? Sí, mira, yo acabo de leer también la noticia en la agencia Bloomberg. Lo que se llegó al acuerdo fue entre los líderes, creo que la reunión estaba Angela Merkel, Sarkozy y Christine Lagarde, estaban los tres, con el director del Institute of International Finance, que es Charles de Lara, que él es como el sindicato de bancos que está manejando la negociación en este momento. Y la discusión era, entre ellos, es cómo se iba a llegar a una posibilidad de hacer una reestructuración de la deuda de Grecia con un componente muy importante, Hassan, que fuera o que mantuviera alguna especie de manejo, digamos, del mensaje de que era voluntario. Y te explico por qué es esto importante, le explico a la audiencia por qué es importante. Porque si esta reestructuración llega a ser catalogada como una reestructuración no amigable, entonces hay una organización mundial que se llama el ISDA, el ISDA, que podría dar un veredicto que esto era un evento de deuda y por lo tanto las personas que tenían seguros contra un default en Grecia, los que tenían un instrumento financiero que se llama un CDS, un Credit Default Swap, podían pedir repago del 100%. Esto es muy peligroso, Hassan, porque si eso llega a suceder, si no es voluntario, entonces los bancos que vendieron esos seguros a los inversionistas se podrían quebrar inmediatamente. Entonces, por eso es que es tan importante que haya un lenguaje que implique algo de voluntario, o sea, que los bancos están aceptando este arreglo con la Comunidad Económica Europea como de una forma voluntaria, para claro, que no haya ese contagio financiero tan agresivo que podría existir, ¿no? Bueno, ahora suma la noticia de debate también con Franco Rinaldi. Franco, bienvenido, es un placer. Gracias, Hassan, un gusto estar con usted. Franco, acá hay una pregunta y es clara, firmemente, sobre todo en la experiencia que ha vivido Argentina, en un escenario que muchos catalogan similar. ¿Usted cree que se debe dejar a Grecia entrar en default? Bueno, es difícil saber porque técnicamente a la Argentina le ha ido bien cuando declaró en algún punto el default de la deuda, siendo que eso le permitió renegociar hasta una quita, en algunos casos, del 70% de su deuda. Lo que también hay que agregar es que el caso argentino muestra claramente, aún en las similitudes y en las diferencias con Grecia, que la quita mayoritaria de una parte de la deuda no ha sido el total. Tanto es así que la República Argentina sigue en una ardua negociación con el Club de París, y en la cual interviene además el Fondo Monetario Internacional, o en donde el Fondo Monetario Internacional interviene como enlace. Algo que sucede en estos momentos también
en la Unión Europea con el caso griego, en donde Alemania y buena parte de los ministros del Consejo Europeo tienen algunas dudas sobre cuál debería ser el nivel de intervención del Fondo Monetario y cuál debería ser el del Banco Central Europeo. Bueno, ahí hay unas críticas profundas. César, bienvenido, César Ferrari. ¿Cómo estás, Hassan? Gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. César, son 350.000 millones de euros. Cualquier cantidad de dinero. Cualquier cantidad de dinero. Además, se está diciendo que podría ser en el rescate, así se condone el 50%, el próximo año podría ser del 120%, estamos hablando de 440.000 millones de euros. Están diciendo claramente desde Grecia, son impagables, no hay cómo pagarlos, tendrían que reducir, desmontar la salud, la educación, el transporte y no alcanzaría. En ese escenario, ¿por qué no declararse en default? No, porque hay varias razones, las que señalaban, eso hace inviable realmente después este perdón de parte importante de la deuda. Yo creo que el problema no es en sí la deuda. El problema que tiene Grecia fundamentalmente es una caída de sus ingresos externos fuertemente debido a la crisis mundial. Grecia es un país que vive fundamentalmente el turismo. Entonces, cuando se produce la crisis mundial, dejan de entrar turistas y con eso deja de entrar una cantidad importante de ingresos y eso es lo que produce una caída de los ingresos fiscales fuertemente. Al mismo tiempo que estaban tratando de aumentar el gasto fiscal para reducir el desempleo, producto precisamente de los menores ingresos por turismo, eso aumenta el déficit, eso dispara la deuda. Pero la verdad es que los ingresos no se han recuperado. Entonces sigue siendo el problema fundamental resolver el problema de los ingresos y por esa razón, mientras eso no se solucione, la deuda va a tener que seguir reduciéndole porque la verdad es que los ingresos no logran llegar a cubrir el gasto público y como tú dices, eliminar el gasto público en materias tan importantes como la salud, la educación, las pensiones, es prácticamente inviable. Por supuesto. Esto pasa entonces por una recuperación de la economía griega y eso significa una recuperación de la economía mundial y por eso esta causa va a ser larga. Mire, veamos las declaraciones. El primer ministro de Grecia, justamente George Papandreou, ha dicho que está trabajando en poner la casa en orden. Nuestro desafío hoy no es simplemente para salvar el euro, es para salvaguardar las ideas que tanto apreciamos en Europa. La paz y la cooperación entre nuestras naciones, la cohesión social y la solidaridad, sin perjuicio de nuestro pueblo de nuestro lado. El pueblo griego está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poner nuestra casa en orden, para que nuestra economía sea segura, viable, próspera y crear un futuro mejor para el pueblo griego y para nuestro país. César, un futuro mejor, pero un futuro mejor que muchos griegos cuestionan dentro del marco de la política de un partido como el socialdemócrata que está en el momento en el poder y que ha dicho claramente que está dispuesto a congelar los salarios a los ciudadanos. Es decir, es preferible hacerle default al pueblo que default al sistema financiero. Aquí se está poniendo sobre el tapete hay que salvar al sistema financiero a como dé lugar y muchos critican también el tema de la política de austeridad que está haciendo el Fondo Monetario Internacional en Grecia. ¿Usted está de acuerdo con esa política de austeridad del Fondo Monetario Internacional y además con lo que está proponiendo el gobierno Papandreou? Yo creo, es decir, yo no quisiera ser el señor Papandreou. Está en una situación, está justamente en el filo de la navaja entre dos escenarios catastróficos. Por un lado, si Grecia se declara en default, detrás de Grecia se irían España, Portugal, Italia, Irlanda. Está el mapa, mientras usted está hablando, está el mapa a las espaldas. Y no son solamente lo que son los países en crisis en este momento en la zona euro. Y es interesante verlo porque muchos analistas ven el mapa y lo que se dan cuenta son que los países en color naranja son los que están en crisis. Y ahí están Grecia, Italia, España, Portugal, Irlanda. Bélgica y son países, también. Y Bélgica, y son países periféricos europeos, no están golpeándose los del centro de Europa. Como países, Hassan, pero detrás de esos países, si esos países llegan a declararse en default, si Grecia llega a declararse en default, no son solamente esos países los que van a ser afectados, sino los bancos, ahora sí, de los países centrales que se van a ver afectados. La mayor parte, o una buena parte de la deuda griega, por ejemplo, está en bancos alemanes y otra gran parte está en bancos franceses. Si Irlanda, por ejemplo, la República de Irlanda, llega a declararse en default, no solamente va a sufrir el Estado irlandés, no solamente
solamente va a sufrir el sistema financiero irlandés, sino, por ejemplo, un país que no es euro, la Gran Bretaña, el Reino Unido, va a sufrir porque buena parte de los bancos británicos son los que tienen deuda Y irlandesa. además ya le hizo el reclamo justamente por primera vez al presidente Sarkozy frente a ese tema. Porque no es Ahora, solamente un problema de los países euro, como le digo, sino en el caso de que Irlanda, que es un país euro, se declara en default, el Reino Unido, los bancos del Reino Unido van a sufrir un golpe enorme. El Reino Unido no es un país euro y van a sufrir un golpe enorme. hasta la próxima emisión de Suma la Noticia Online y quédese con nuestra programación en www.ntn24.com. Zoom a la noticia.